video de chismecito, papá, chismecito del bueno. Como pueden ver por el maravilloso y costoso setup que me estoy gastando hoy, aquí lo estoy viendo en pantalla. Dios mío, no tengo vergüenza. Hoy es un video diferente. Hoy vengo a hablarles un poquito más de mí. De hecho, voy a contarles cosas que nunca había contado ni en el canal ni públicamente. Entonces, este va a ser un video bastante peculiar, papá, chismecito del bueno. Ya mañana y el domingo les subo videos como siempre. De hecho, la semana pasada no subí, perdónenme, pero es que no me dio tiempo de programar esos videos. Y es que yo estaba de viaje, yo estaba en mi luna de miel. Y yo, todo lo que vieron el mes pasado, que si las evoluciones de Kimetsu, que fueron larguísimas, y ese montón de videos que yo subí, todo lo subí adelantado. Ese mes, hermano, estuve encerrado haciendo escribe rata, sucia, trabaja para poder irme de viaje y no dejarlos sin videos. Ya luego les hago un videoblog de ese viaje y todo eso. No grabé demasiado, pero grabé lo suficiente como para mostrarles qué tal. Pero bueno, ya eso lo edito después. El punto es que, pues menos mal que adelanté trabajo, valió la pena, porque viendo sus comentarios y cómo los recibieron y tal, todo salió divino, muchas gracias por el apoyo. Entonces, menos mal que valió la pena, la pala. Pero bueno, justamente como andaba en otro continente de viaje, utilicé mi pasaporte colombiano un montón, hermano. Me lo pedían para todo, no sé qué, pasaporte, pasaporte. Entonces, de tanto verlo, de ver la palabra Colombia en mi pasaporte, dije, ¿sabes qué? ¿Verdad que? Yo me acuerdo que yo les debo un video hablando del por qué me fui de Colombia. Yo hice uno bastante similar hace tiempo del por qué me fui de Venezuela, que creo que me pasé de sincero, tal vez, de tantas cosas que leí en ese video. Tal vez no debí ser tan sincero, pero bueno, no me gusta hacer esas cosas como que con filtro, nomás conté lo que pensaba y ya está. Y hoy toca igual. Y miren, para que entiendan por qué yo me fui de Colombia, creo que es importante que sepan por qué yo fui a Colombia. Porque como saben, lo he contado 1.000.000 de veces, yo nací en Venezuela. Aunque mi familia, toda mi familia no es de allá, yo soy el único de mi familia que nació en Venezuela, pana. Del resto no lo son. Pero, y justamente me imagino que por eso dirán, claro, obviamente tú te fuiste a Colombia porque tu familia es colombiana, obviamente, no, obviamente, para que tengan los documentos y tal. Bueno, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijese que yo no sabía que yo era colombiano? Me da risa, pero lo juro por Dios que es verdad. Déjenme contarles, mire. Yo estuve, ya cuando decidí que yo me iba a ir, yo estuve un año investigando a qué país iba a ser. Me puse a investigar cosas, obviamente, como la economía, qué tan difícil era conseguir trabajo, cómo ingresar, no sé, la cultura, bla, bla, bla. Entonces yo estuve un año en ese proceso y al final decidí irme a Colombia. La razón principal por la que yo me fui a Colombia era por la cultura, porque yo veía cómo eran ellos, qué era lo que comían, cómo se comportaban, y a mí se me hizo muy similar demasiado similar a cómo me criaron a mí. Entonces dije, bueno, pero esto está bien. Yo creo que para allá, tal vez la situación para buscar trabajo va a ser complicado, porque yo, de los compañeros que yo tenía, y varios amigos se fueron del país, y la absoluta mayoría como que les iba mal, fracasaban, terminaban regresándose. Entonces yo veía esa cantidad como de malas experiencias y yo trataba de ver lo positivo. Okay, ¿qué hizo él bien? ¿Qué hizo mal? Entonces de allí como que yo aprendí y tomé la decisión. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me fui a Colombia por múltiples decisiones, fueron un montón. Como les dije, estuve un año investigando, que la más potente fue la cultura, pero hubo múltiples razones. Y yo decidí irme a Colombia. Recuerdo que le conté a mi papá y bla, bla, bla. Y mi papá no me dijo nada. Ya voy a eso. El punto es que yo, antes de irme, como una semana antes de irme, lo juro, en 2 días, yo estuve hablando con la hermana de mi papá, que es mi madrina. Y yo estuve hablando con ella, reuniéndome con ella, porque ella es abogada. Entonces estuve conversando con ella a ver qué cosas podía adelantar, qué cosas podía dejar, porque yo tenía múltiples cosas allá en Venezuela. Entonces yo hablé con ella y tal, si me puede ayudar para tener algún tipo de permiso, para que ellos pudiesen mover mis cosas en Venezuela, bla, bla, bla. Y en esa conversación ella me dice, ¿a dónde te vas? Yo le dije, a Colombia. Y ella me dice, qué bueno que vas a Colombia y regresas a tus tierras, porque allá tienes identificación y tienes nacionalidad. Y yo me acuerdo que ella me cuenta eso, y yo me quedo, ¿qué? Y recuerdo la reacción de mi madrina, que se quedó así como que se le salió el chisme. Yo dije, no me la creo, no puede ser. Y lo que ocurre es que mi papá, que es la persona con la que yo me crié y con la que yo crecí, mi papá era alguien muy buena gente. Para mí es un salvador. Siempre hablo de él aquí y los pongo como un santo, pero es que de verdad, ¿qué quieren que les diga? Pero él tiene una cuestión, y es que era muy cerrado. Entonces era una persona, era de esos viejos de antes que no contaban nada,
y no se expresaba, no expresaba sus sentimientos, porque claro, eres un macho y tiene que hacerlo todo solo y bla, bla, bla. Entonces, él nunca, él hablaba conmigo y me asesoraba y me ayudaba, pero nunca me contaba cosas personales de él. Era algo muy, muy de él. Fue bien complicado, pero me acuerdo de que yo me enteré de eso y dije, a la mierda. Y me dirán, ay, pero ¿cómo que no te diste cuenta? ¿Cómo que? Es que, miren, no sé, a mí sí se me hacían raro varias cosas. Por ejemplo, cosas como la comida. Porque yo cuando iba a la casa de la mamá de mi papá, mi abuela paterna, que ella es colombiana de raza pura, ella me hacía cosas que, por lo menos tenía mi plato favorito de siempre ha sido el arroz con coco. Y yo me acuerdo que yo hablaba de eso con mis compañeros y mis amigos y me decían, guácala, qué asco, qué es esa cochinada. Y yo decía, mierda, qué raro, ¿por qué? ¿Y por qué a mí me gusta tanto? ¡Puta madre! Es una comida de la costa de Colombia, no, no sabía. Sé que ese plato está en muchos lados, pero la receta que ella me hacía era de la costa colombiana. Y había muchas cosas, pero es que yo también, el paso que yo tuve, como vieron en el video que yo hablé de Venezuela, mi periodo en Venezuela no fue muy agradable. Entonces como que nunca tuve el deseo de investigar bien mis raíces y de ese tipo de cosas. Mi mente estaba 100% metida en tengo que salir adelante, no voy a morirme aquí, no me voy a morir de hambre. Dios mío. Y en efecto, hermano, yo llegué a Colombia, yo llegué a Bogotá y no sé cómo explicarlo, es difícil de explicar y yo soy alguien muy lógico que me gusta argumentar las cosas, como me imagino que ya saben, todo tiene que tener un porqué. Y yo he tratado de analizarlo, pero no lo consigo, pana. Y es que cuando yo pisé las tierras colombianas en Bogotá, yo por primera vez en mi vida me sentí en casa. Sé que suena bien, no sé ni cómo argumentar esta vaina, pero no sé, me sentía que ahí era donde yo pertenecía, sentía que estaba en mi casa, era bien raro. Me sentía súper a gusto, bien tranquilo, a pesar de que yo llegué y yo no conocía a nadie, yo estaba solo. Y a pesar de eso yo me sentía en mi casa. Es una cosa, lo recuerdo y me da mucha alegría. Y en efecto, cuando llegué a Bogotá yo me adapté rapidísimo. Hay mucha gente que le cuesta porque Bogotá hace mucho frío, el clima es un poquito complicado. Es de esas ciudades donde en la mañana te estás calcinando, luego llega el mediodía y tienes un montón de frío, llega a las 3 de la tarde, te vuelves a calcinar y a las 5 graniza. Es literal en Bogotá. Pero no sé, yo me adapté rapidísimo. Además tuve la bendición de que todas las personas que yo me crucé, literal todas, te estoy hablando de todas, el panadero, el pana que me servía que me vendía los sándwiches que a mí me gustaban, la arrendadora del apartamento, absolutamente todos eran un amor. Yo me crucé con puras personas de bien, es una locura increíble. Era, no sé si ustedes creen en cosas como el destino o algo así, pero era para mí. Yo no me crucé en ningún momento, yo tuve problemas con absolutamente nadie en Bogotá. Y lo digo de esa manera porque yo cuando estaba en Venezuela constantemente, no todos los días, pero sí al menos una vez a la semana, me cruzaba con un tarado que, que terminaba yo peleando y yo qué sé, en Bogotá jamás me pasó eso. En Bogotá estuve años, nunca me pasó, nunca. Y no era como que yo estaba encerrado en mi casa, yo trabajaba, ahorita voy a eso, pero la verdad yo pienso que tuve mucha suerte o tal vez el colombiano tiene eso de recibirte, de ser muy ameno, de apoyarte, no digo que no juzgarte, pero seguro darte la oportunidad. Yo me enamoré de la ciudad, hermano. O sea, si esperaban un video como el de Venezuela hablando peste de Caracas o de Bogotá en este caso, no, yo no tengo nada malo, no tengo nada malo que decir de Colombia. Fue un sueño, fue una maravilla. Eso sí, miren, yo lo he estado pensando una vez que ya empecé a conocer más gente debido a YouTube, al trabajo que yo tuve. Y empecé a conocer muchas más personas porque Bogotá era un sitio que se reunía también bastante extranjero. Sobre todo en esa época cuando yo estaba trabajando en la oficina, que empezaron las migraciones y bla, bla, bla. Entonces hay algo que yo quiero destacar y quiero recomendar a cualquier persona que emigre, no importa tu nacionalidad, y es la siguiente. Tú cuando vas a otro país, tú eres el invitado. Es como cuando tú vas a una casa ajena. Tú al estar en la casa ajena como invitado, tú tienes que seguir las reglas de esa casa. No importa cuáles sean. Tú eres el que está llegando. Entonces, tú eres el que tiene que adaptarse a las normas y a la cultura del sitio. No es al revés. Nunca. Tú cuando sales de tu país, tú tienes que ir con esa mentalidad porque eso es lo correcto. Así me criaron a mí. Tú tienes que ir
si en el sitio no se puede hacer tal cosa, usted no lo hace. Si tú ves que la mayoría de personas se comportan de cierta manera, no se trata de doblegar tu personalidad ni hacerte menos, no se trata de eso, se trata de respetar la cultura. Tú vas al sitio, usted se adapta y respeta las normas, respeta cómo se comportan y tú eres el que te adaptas. Y no es al revés. Si tú llegas a un sitio y hay algo cultural que no te gusta, tú eres el que te vas. No vienes a implementar tus cosas de tu país a este nuevo sitio. Porque si tú quieres implementar las cosas que tú hacías antes, pana, usted se devuelve. No lo haces en el país a donde vas. Pero bueno, siguiendo el cuento, pues yo cuando llegué a Colombia, obviamente me quedé sin plata. Yo me fui con unos ahorros, pero ya ocupaba trabajar rápido porque si no me iba a quedar sin techo. Y ahí yo tenía dos problemas. El primero era, pana, yo no entendía lo que me decía nadie, hermano. Es que en Bogotá hay tienen un acento muy particular. Yo al final me terminé acostumbrando. Pero cuando yo llegué, no les entendí una mierda. Incluso no ayuda en nada, hermano, que de donde yo vengo, el nombre de las cosas es muy diferente. Por ejemplo, ¿saben lo que es el papel toalette? Les doy un segundo. Papel toalette es el papel higiénico. Así se le dice en Venezuela. ¿Saben lo que es un coleto? Ese es el trapeador, así se le dice en Venezuela. Entonces se imaginarán, yo llegaba a una tienda de inmigrante sin saber nada y digo, hola, buenas tardes, disculpe, me da un colete y papel toalete. La gente me veía así como, ¿qué es esa mierda? ¿Qué brujería me estás pidiendo? Y de paso no los entendía, perro. Es que en Bogotá tienen un acento muy particular y de paso hablan bien bajito. Por lo general hablan bajito y así, buena su merced. Entonces, todo lo contrario de donde yo vengo. Donde yo vengo es pa, 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 pa. Entonces era bien difícil entenderles y imagínense, yo les llegaba con mis palabras extrañas y de a ellos de vuelta no les entendía. Era como otro, lo juro por Dios, era otro idioma, pana, como si me estuviesen hablando en chino. Ese era mi primer, mi primer problema, que ya al mes o algo así como que ya ahí me adapté y ya entendía y entonces, pero bueno, ese fue el primero. Mi segundo problema es que a pesar de ser colombiano por ley y por sangre, yo aún no tenía mi documento de identidad, que allá es la cédula de ciudadanía, no lo tenía. Entonces era un proceso que mi papá tenía que venir a Bogotá y era un proceso que no sabíamos. Yo no investigué una porque yo no sabía que era colombiano, hermano. Entonces yo nada más estuve esperando a que él llegara y en ese proceso estuvo interesante. En ese tiempo mi única identificación que yo tenía era el pasaporte venezolano y esa cosa, hermano, no sirve para nada, compadre. Era veneno. Yo recuerdo que yo iba a investigar documentos o trámites, no, ya a pensar que estaba buscando un crédito, una cosa así. Trámites comunes y corrientes de yo qué sé. Entonces yo iba a algún sitio y le decía, hola, buenas tardes. Yo me comunicaba, hola, buenos días, vengo a averiguar tal cosa. Y la persona, a pesar de cómo me veía y mi acento, me recibía súper bien. Una vez que les mostraba el pasaporte venezolano, las caras le cambiaban y era como, con ese no te sirve, con ese... Wow, la cantidad de puertas que me cerraron con esa vaina. Yo recuerdo que yo decía, Dios mío, yo no tenía ni idea porque yo había salido de viaje anteriormente desde Venezuela, pero nunca había hecho algo así, obviamente. Yo no tenía ni idea la catástrofe que era para el resto del mundo mostrar un pasaporte venezolano. No tenía ni idea, hermano. Era una cosa increíble. Recuerdo que en ese proceso incluso tuve suerte porque allá en Bogotá es un problemón. Bueno, no sé si un problemón, pero para tú alquilar un apartamento en Bogotá es un proceso burocrático loquísimo, que ocupas 1.000 millones de cosas y un codeudor y yo no sé qué pendejada. Aquí en México, por ejemplo, no. Aquí en México, con tu documento y tus extractos bancarios, ya fue. Supongo que firmarás un contrato, algo así, ya fue. Allá en Colombia no basta con tus extractos, al menos en Bogotá. Entonces yo hasta en eso tuve suerte porque la persona que yo me conseguí, la que me alquiló mi primer apartamento, recuerdo que le mostré... Nunca se me va a olvidar. Recuerdo que le mostré el pasaporte venezolano porque ella me pidió como que el codeudor y yo no sé qué. Le mostré eso y lo vio así como... O sea, es como mierda. Pero como que vio el pasaporte, después me vio a mí. Me imagino que tenía una cara de... y la señora me dijo, bueno, ok, dale, te quedas un tiempo, pero me pagas todo por adelantado. Me pidió como que ciertas cositas extras, como que en vez de pagarle los 30, le pagaba los 5. Una cosa así. Y entonces hasta en eso tuve suerte y la señora un amor y me ayudó con un montón de cosas. Entonces, de hecho, nosotros, el bendito podcast, que ese es otro video para otro momento, en uno de los podcasts yo mostré como que una habitación que tenía fantasmas y yo no sé qué.
Esa habitación también la alquilé con el pasaporte venezolano porque tuve suerte. Conocí una persona que también era bien pana y me conoció y hablamos un rato, le conté mi situación y me dijo, dale hombre, dale, consigue, quédate aquí, nomás págame a tiempo, que no se te pase y trabaja mucho y ponle ganas. Yo me acuerdo, me da ganas de llorar, que gente tan bella. Entonces, en resumen, pana, yo andaba con esa era como un veneno, era como si tuviese una dinamita, como una bomba, como si andara así con una bomba de Mario Bros a punto de explotar y la gente, ¡ah! Era literal el pasaporte venezolano. Que por cierto, eso del pasaporte venezolano es algo que se mantiene hasta ahora, que según yo ha empeorado, porque ahora para entrar a México me pasó cuando yo me casé, que intenté movilizar a varios familiares míos que tienen solamente el pasaporte venezolano. Ellos requerían una visa para entrar a México, aunque fuese por 2 días, 3 días. Creo que era el único país, no me acuerdo muy bien la lista, pero creo que era de Latinoamérica el único país que pedían una visa para entrar a México. Madre, hermano. Pero bueno, volviendo al tema, Dios mío. Volviendo al tema, pues yo tenía que trabajar y andaba yo sin documentos, sin papeles y de paso con esa bombita de Mario Bros. Y otra vez, nuevamente, tuve la bendición de conocer a un señor. No me acuerdo el nombre de ese tipo, ¿no? Según yo, tenía un nombre colombiano bien estándar. No sé si era Camilo, era algo así. Y él estaba buscando a alguien, que no he visto eso aquí en Mazatlán, pero es alguien que lleva en la espalda como que el anuncio de alguna telefonía y tal. Entonces yo iba a estar allí con la mochilota esa parado dando vueltas y entregando papelitos. Ese iba a ser mi trabajo. Y justamente a los días, cuando ya yo tenía que hacer, pues ir a presentarme y empezar, resulta que mi papá llega, increíble, llega, logró conseguir un vuelo, logró pedir plata y vino a Bogotá y el lunes me dijo, el lunes vamos y te sacamos la cédula. Y dije, mierda, justo. Por un par de días no terminé trabajando en eso y el mismo lunes que él llegó, pues me saqué la cédula de ciudadanía y ahí empezó mi búsqueda laboral. Al final otra vez tuve la bendición. Al final otra vez tuve la bendición que ya ahora con mis cédulas, mis documentos colombianos, tuve la bendición de encontrar una empresa porque yo cometí un pequeño error y es que yo viajé a Bogotá sin mis documentos universitarios. Había un problemón gigante en el aeropuerto de Caracas que se llama Maiquetía, el aeropuerto internacional de Caracas, y era que había múltiples, en esa época cuando yo me fui, había múltiples militares y cosas que le quitaban los documentos y los documentos universitarios a la gente que estaba emigrando. Yo no sé si eso alguna vez lo reportaron, no sé si alguna vez salió al exterior, pero eso pasaba y yo fui testigo porque yo el día en que yo me fui de Caracas a Bogotá, vi a una muchacha que venía con sus documentos como una exploradora. Que venía con sus títulos universitarios y tal, y se los quitaron, recuerdo que se los quitaron y la muchacha la mandaron a un cuarto. Yo creo que eso lo hacían porque estaban tratando de evitar que los profesionales se fueran. La verdad no tengo mucha información del por qué, sí puedo dar fe de que ocurría, pero no sé muy bien cuál era la lógica detrás. Entonces yo me fui sin mis documentos universitarios, hermano, yo me fui sin nada, con fe, con aura, sin nada. Incluso me acuerdo que mi papá llegó. Ese fin de semana que llegó estuvimos hablando, conversando, bien contento obviamente que vi a mi viejo y me decía, bueno, una vez que saques el documento colombiano, pues al día siguiente vamos y legalizamos tus documentos universitarios. Yo me acuerdo que él me lo cuenta bien contento y yo así en la mesa escuchándolo. ¿Cuál es el documento? Digo, bueno, yo no traje nada. Y él me queda viendo así como, pero ¿por qué no me dijiste? Yo lo hubiese traído. En pocas palabras, hermano, yo empecé a buscar trabajo sin papeles, sin documentos, era fuentes, créeme. Entonces, yo conseguí una entrevista en una empresa allá en Bogotá, una empresa importante, de hecho, y me entrevistó la de recursos humanos, que le voy a estar agradecido el resto de mi vida. No digo su nombre para no doxearla ni nada extraño, pero el resto de mi vida voy a estar agradecido porque yo llegué a la entrevista y me preguntó, ok, ¿de dónde eres graduado? De tal. ¿Tienes los papeles? No. No, eso en cualquier empresa, en cualquier trabajo, eso es adiós. Entonces terminó. Y resulta ser que ella pues me dio la oportunidad y me empezó como a preguntar cosas de mi área. Yo soy publicista y estaban buscando un publicista, un asistente en esa empresa y me empezó a preguntar cosas del tema. Me hizo como múltiples pruebas para ver si yo sabía y en efecto pues yo tenía la experiencia de que tuve una empresa allá en Venezuela y le respondí todo con creces y excelente y la vieja dijo... Voy a hacer la excepción, algo así me dijo, voy a hacer la excepción.
bla, y me registró y a la semana entrante ya estaba trabajando yo de asistonto. Era extremadamente asistonto, pero ya tenía empleo, entonces agradecido con esa señora el resto de mi vida. Dios mío. Recomendación, pana. Coño, si van a migrar, apostillen. Si ya tienen decidido a qué país van, apostillen sus documentos, legalístenlos. Recomendado. Y nada, miren, yo estuve ejercí mi carrera. Al final, en el sitio donde yo estaba, me ascendieron a gerente. Tuve qué suerte, pana. Al final terminé, es que yo tenía una jefa que, la verdad, hay algo que pasa, mira, hay algo que pasa mucho, que eso yo no sé cómo están las cosas ahora, pero cuando yo migré era muy común y era que decían que el venezolano venía a robarte tu empleo. Ocurría mucho. Y esa era una frase que yo escuché múltiples veces. Entonces, en mi caso, pues fue literal. Pero es que no era mi intención. Lo que pasa es que la jefa que yo tenía, que era en ese momento era la gerente de marketing, pues le faltaba, o sea, le faltaba como proactividad, le faltaba dar ese extra, lógicamente, porque creo que ya tenía ya un tiempo allí, o no me acuerdo muy bien, pero en pocas palabras no lo daba al 100%. En cambio, yo venía como una dinamita, yo venía, o sea, yo venía yo venía de emigrar agradecido con la oportunidad, y eso le ocurre a mucha gente que emigra. Entonces el emigrante viene con la mente de voy a hacer el 300%, y en efecto, yo llegué a esa empresa y hacía el 300%, y el dueño de la empresa se dio cuenta y a ella la botaron y a mí me ascendieron. Me da mucho sentimiento porque yo hablaba con ella y yo mantenía, pues no sé si una amistad, pero si hablábamos en la oficina y conversábamos cosas personales, y nunca fue mi intención como traicionarla o era mi plan derrumbarla, ni mucho menos. Yo estaba contento siendo un asistente. A fin de cuentas, mi misión, lo que a mí me impulsaba a emigrar era ser youtuber. Esto era lo que yo quería hacer. Esta era mi vida, mi sueño y todo. Entonces, eso no era parte del plan. Yo quería ser asistonto, yo quería quedarme de asistonto. Pero bueno, el dueño de la empresa me vino con esa oportunidad de vas a ser tú el jefe y vas a ganar yo no sé cuánto y vas a tener no sé qué beneficio. ¿Cómo decirle que no? No le puedo decir que no. Entonces ella, la que era mi jefa, se fue pensando que yo la traicioné, que hizo un plan macabro y eso es algo que pues no me pesa porque ya eso fue hace mucho, y yo tengo mi conciencia limpia, pero es algo que me dejó pensando como, mierda, weón, esta señora se fue y pensó que yo le metí una puñalada por la espalda y siempre estuve planeando, le voy a quitar el trabajo a esta vieja estirada. Nada que ver, hermano, pero así pasó. Entonces, yo creo que a lo que va con esa pequeña anécdota es que eso de que el venezolano te quita el puesto no es cierto. Yo creo que si tú estás en una empresa, ¿verdad? Y tienes un buen puesto y estás contento, ahí es donde tienes que dar todo el 300%. Si no lo das, va a venir alguien con el hambre de que tiene. Puede ser un venezolano, un haitiano, un español, un gringo, lo que sea. Va a venir con las ganas de trabajar y y te va a quitar el puesto, sea como sea. Entonces eso pasó. Y bueno, nada, estuve allí ejerciendo mi carrera. Ya una vez que me hice jefe, creo que la ejercí 2 años. Sí, yo soy de los pocos youtubers que estudiaron y son profesionales y ejercieron. Ya sé. Yo ejercí un tiempo. La cuestión es que, aunque a mí me gustaba mucho ese empleo, mi sueño era mi sueño era ser youtuber. Mi sueño era subir videos. Este era mi sueño, pana. Entonces, yo por muchísimos años allá en Bogotá estuve, mientras estaba trabajando. Al día trabajaba, yo llegaba en las noches, hacía los videitos y así iba. Yo antes de trabajar incluso ya estaba subiendo los videitos y tal. Ahí me llegó el empleo. Yo obviamente necesitaba trabajar, hermano, porque el canal estaba muy chiquito. Entonces, pero yo nunca lo dejé. Yo siempre iba a chambear. Y en la noche, a las 6, 7 de la noche que llegaba, hecho mi... Porque yo llegaba, porque eso es un tema importante. Yo me iba a trabajar a pie. No vayan a pensar que me quedaba cerca de la oficina. Yo de donde yo vivía, yo tardaba 2 horas y media a pie a la oficina. Y claramente había transporte público y demás, pero era... Huevón, hermano, el transporte de Bogotá más el tráfico es espantoso. No sé en qué parte del top está Bogotá en las ciudades con peor tráfico, pero debe estar muy cerca del 1. Estoy seguro, yo nunca he visto algo así, y más ahora que viajé a Europa y estuve en varias ciudades, yo nunca he visto un tráfico así. Entonces yo, en vez de fumarme el Transmilenio, que es el Transmilenio, que es el transporte de allá, yo decía, a la mierda, yo me voy a pie. Y en efecto, yo me iba 2 horas y media a pie al trabajo. Y luego 2 horas y media, yo estaba súper en forma, perro. Hasta que decidí renunciar, a pesar de que
tenía, no me gusta decirlo así, pero tenía mucho poder en la empresa y hacía lo que me daba la gana. Al final decidí renunciar y ahí viene otra anécdota. Mi papá todavía estaba en Caracas cuando yo estaba trabajando en la empresa donde estaba y yo lo llamo por WhatsApp. La realidad es lo siguiente, yo voy a renunciar. Y yo me acuerdo que mi papá por llamada se empezó a ahogar, o sea, se le notaba. Imagínate lo nervioso y en pánico que estaba ese señor, que tú por llamada de WhatsApp lo detectas. Y es que él era de esos viejos todos fachados a la antigua que decía, no, tú tienes que, a los 20 años entras a una empresa y a los 60 y pico sales de ahí. Esa era su mentalidad y fue lo que él hizo y lo que él quería que yo hiciera. De hecho, él quería que yo fuese contador o algo similar para heredar su cartera de clientes y no estuve ni cerca de, de la profesión de él. Entonces me acuerdo en esa llamada él estaba, no, ¿cómo así? ¿Estás enfermo? No, vale, ¿cómo te pasa? Pero me decía así como, pero, y Google, me decía, ¿Google te da contrato? No, me decía, bueno, pero ¿y Google estás ganando más? No, porque en esa época el canal estaba todavía empezandito. Pero ya veía algo, ya había algo de números un poquito. Entonces le decía, no, yo aquí sí no renuncio porque ya no me estaba dando la vida. Yo decía, si yo voy a lanzar este canal de verdad lo voy a hacer, yo tengo que renunciar de mi empleo. Entonces me la jugué básicamente. Me deshice del contrato segurito del pago a fin de mes para desmadrarme unos meses a ver si el canal disparaba, me acuerdo. Él intentó desde su preocupación de padre y de su experiencia, trató de convencerme de que no, recuerdo mucho. No lo hizo de maldad, lo hacía por preocupado. Porque él decía, pero ¿cómo vas a renunciar si eres jefe de marketing? Es tu carrera y tienes un contrato y tu currículum y estás loco. Y tenía razón, pero yo decidí seguir mis instintos y decidí seguir mi sueño porque eso era lo que yo quería hacer. Para eso fue que yo migré y yo sentía que con eso, si me iba bien en YouTube, con eso lo podía yo sacar a él de allá y con eso es que las cosas iban a salir. Y yo me acuerdo que al final renuncié para su pesar y él andaba todo nervioso, preocupado el pobre. Y ya cuando el canal despegó y vio lo que me pagaban, dijo, ¡ah! YouTube, papá, Google. El hombre se compró una gorra que decía YouTube y andaba, YouTube. Pero bueno, en ese proceso fue que el canal reventó y de verdad creció y ahí pude traer a mi papá de Caracas, le pagué todo, hermano, todo. No, nada me importaba nada y todo se lo pagué, vino a gusto, le compré todo lo que él necesitaba porque él era muy fanático de ver deportes, de ver fútbol, de ver béisbol. Le compré todo, le compré un televisor impresionante. Nada, hermano, ese señor vivió esos años en Bogotá, estuvo varios años conmigo en Bogotá y los vivió divino. Ese era el único momento donde yo sacaba tiempo, era para estar con mi papá, hablar con él siempre le saqué tiempo cuando lo traje. Entonces, de hecho, en ese periodo de los últimos años que él estuvo conmigo en Bogotá, fue donde yo creo que en ese periodo conversé más con él, aprendí más de él que el resto de años antes que estuvimos en Venezuela, que fue básicamente toda mi vida. En esos 3, 4 años, ya ni sé cuántos fueron, lo conocí tanto porque en ese momento él ya no tenía la responsabilidad y la presión que él tenía antes porque él era también así todo cerrado y todo el trabajo y no sé qué. Era porque pues tenía la misión de encaminarme a mí, de criarme a mí. Entonces ya como eso ya no estaba porque yo estaba establecido, ya era youtuber y bla bla bla. Él como que se quitó ese peso de encima y nosotros pudimos conversar. Recuerdo que mejoramos mucho nuestra relación y ahí le conocí absolutamente todo. Me contaba de sus exnovias, me contaba de las parejas, me contó cosas de mi mamá, cosas así. Me empecé a enterar yo cuando estuve con años con él. Entonces valió toda la pena, pana. Valió el esfuerzo, todo ese tiempo con mi papá lo atesoro y lo voy a valorar eternamente. Y eso fue en Bogotá, pana. Qué bella Bogotá. Pero bueno, hablo maravillas de la gente de Colombia. Como dije, conocí a pura gente bellísima, buena gente, todos, literal, todos, hermano. De hecho, solamente tuve una pelea, entre comillas, una discusión random en la calle y fue con un venezolano. Del resto, toda la gente de Colombia, unos bellos, todos los que de la capital, los costeños, todo, hermano, todo de la ciudad me encantó, divina, recomiendo ir, es preciosa, es una belleza. Yo digo todo esto y entonces, ¿pero por qué me fui? Si esto es así, ¿por qué me fui de Bogotá? Pues miren, hay 3 razones y voy a ser lo más sincero posible como siempre. La primera es que la calidad de la ciudad a comparación a cuando yo llegué bajó un montón. Yo entiendo que pues el COVID y yo no sé qué, pero
La Bogotá que yo conocí cuando yo llegué, pre-COVID, es otra a la post-COVID, pero son dos ciudades diferentes. Miren, los últimos 2 años, pues no era la misma Bogotá que yo conocía. Cuando yo llegué, por ejemplo, cosas simples como que antes, pre-COVID, la ciudad era muy nocturna. Ya los últimos tiempos que yo estuve, ya post-COVID, pues todo cerraba a las 7. Que eso es un detalle que a mí me gustaba mucho, que la ciudad era muy viva y ya eso murió completamente. Hay otras cosas como, por ejemplo, mucho más importantes como la delincuencia. La delincuencia se disparó mucho. A mí, gracias a Dios, nunca me robaron en Bogotá, ni mucho menos, pero sí soy testigo de que ya era más común escuchar vecinos o escuchar cosas que robaron, que no sé qué. Los medios de comunicación le echaban la culpa a los venezolanos y no dudo que había un paisano en esa mierda, pero estoy seguro que no eran 100% ellos, también eran colombianos que estaban robando. Entonces eso también se disparó bastante y eso no era así cuando llegué. No digo que no haya delincuencia, pero no era en ese porcentaje seguro. La limpieza de la ciudad también no era la misma. Cuando yo llegué, no digo que Bogotá era impecable, pero sin dudas era mucho más limpia. Ya en los últimos años ya estaba más descuidada, ya no le daban la misma atención, ya había basura acumulada por múltiples lugares. Adicionalmente empezaron a haber problemas con el agua, hermano, la puta madre, esa mierda no puede pasar. Yo hace no mucho, que ahora que lo menciono, creo que no he colocado cuánto reunimos para lo de la campaña del agua, pero se me había olvidado. Lo voy a hacer pronto, pero eso es algo que no puede faltar, hermano. Y ya empezaron los problemas del agua, por múltiples excusas, que no sé qué, que la reserva, que esto, que lo otro. El punto es que nosotros estuvimos por más de un año con cosas del agua, que no había agua y cada vez era el periodo sin agua era mayor. Ya en un principio era una vez, no sé, al mes, ya empezaba 2 veces al mes y así sucesivamente. Llegaba a puntos en que yo me sentía como en Venezuela porque yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué está fallando el agua aquí en Bogotá? Y no era algo de algunos meses, era algo de más de un año y por lo que entiendo todavía sigue, entonces eso no tiene pinta de frenarse. Y esa mierda no me había pasado a mí en todos los años que estuve en Bogotá. Eso es algo que aportó a la idea de yo irme. E igual yo por estas cosas que estoy diciendo no me hubiese ido porque yo estaba enamoradísimo de Bogotá con sus problemas y sus cosas, enamoradísimo. Pero que faltan 2 cosas más. Segundo es que me casé con una mexicana que es Alejandra. Entonces nosotros nos casamos acá en Mazatlán y yo vine a Mazatlán y cuando yo vine aquí, mi papá había fallecido ya en Bogotá. Y yo vine acá y Mazatlán fue un sitio que a mí me sanó, me curó, Dios mío, ya eso es para otro tema, pero yo llegué aquí a México y también me gustó muchísimo México. Yo quedé enamorado del país, también quedé enamorado de su gente, pero con todo eso no me iba a ir. ¿Qué pasa? Hubo un año en particular que nosotros vinimos un diciembre y yo llevaba décadas, hermano, desde el divorcio de mis padres, que yo no pasaba Navidad con la familia, porque yo pasaba Navidad era con mi viejo. Era mi papá y yo y éramos los dos y ya está. Entonces, que lo valoro mucho y me gustaba mucho, pero ya una vez cuando tú lo pasas en familia, ya sabes, con los suegros y los primos. De paso que aquí en México está mucho esa cultura de reunirse y son 20 personas en una casa y los niños y el perro y no sé, yo me acuerdo de esas Navidades que yo pasé con ella y la familia de acá. Y fue algo muy lindo, fue algo muy mágico. Para muchos es algo estándar porque con eso han crecido y con eso han vivido. Pero para mí era algo muy especial porque yo tenía años. Mi familia se hizo pedazos, como yo he contado varias veces. Y como dije, las navidades eran con mi viejo. E incluso cuando nosotros vivíamos acá en Bogotá, mis navidades eran con ella. Era ella, la niña, que es el Puck, por ahí les dejo una foto de ella. Y yo, éramos los tres. Entonces esa Navidad que nos fuimos a México... no sé, fue muy, muy, muy mágico, no sé, yo dije, esto es algo que tiene que estar en nuestras vidas. Tenemos la oportunidad, tenemos la familia, estaban sus hermanitas chiquitas en diciembre. Entonces eran tantas cosas que yo le dije a ella, no, mira, ¿qué opinarías si nos fuésemos a México? Y esa es una de las razones más gigantes del porqué. Pero hay otra, y voy a ser del fondo de mi corazón, voy a ser sincero, hay otra y es los impuestos. Yo pago impuestos de todo y no evado nada, yo todo, al día, de centavo por centavo. Es algo que a mí me enseñaron y yo no tengo problemas y no me duele ni mucho menos.
La cuestión es que, hermano, en Bogotá me estaban reventando, ustedes no entienden la detonada que me hacía el Estado solamente por ser youtuber. Yo con el banco tuve un montón de problemas. Básicamente tenía que rogarles arrodillado de que dejaran pasar la bendita plata que me pagaban a la cuenta. Era increíble, era un estrés. No, sé que suena absurdo y estúpido porque es algo que yo aquí en México nada que ver, pero era algo que me pasaba allá y era que yo mensualmente estaba nervioso de si me iban a retener o no el dinero. Era increíble, pana. Era un estrés impresionante. Yo rogándole a ese puto banco como si ellos me estuviesen haciendo un favor, hermano. No, coño, al revés, yo soy el cliente. Y eso fue un problemón espantoso. Y para colmo, pues ahí vienen los impuestos que me tenían detonado. Y mire, si yo estoy en un sitio, ¿verdad? Y a mí me están haciendo mierda con los impuestos. A mí me da igual. ¿Por qué? Porque a mí me encantaba Bogotá. Yo estaba enamorado de la puta ciudad y de la gente, de la comida. Cómo extraño mis almojábanas y... Pana, yo estaba tranquilo en mis pan de bono. Yo estaba tranquilo y feliz en Bogotá. En mi casa, había comprado una casa, estaba tranquilo. Entonces, está bien si me van a hacer mierda con los impuestos, pero yo al menos... muéstreme en dónde van esos impuestos, aunque sea un poquito. Como dije, tenía problemas de agua, no tenía agua. Mi plan de salud con la empresa que yo estaba, pues cerró. Salió un comunicado que tuvieron un problema con el Estado, que la corrupción, que robaron yo no sé qué. No me voy a meter en ese quilombo, hermano, pero la realidad es que mi plan de salud murió. Entonces, que era una salud que yo pagaba y eso supuestamente yo mis impuestos, nada. Cosas básicas como la limpieza de las zonas donde yo vivía. Había un hueco en la calle, hermano, un huecote espantoso que hacía un tráfico horripilante. Y ese hueco estuvo allí un año y nunca lo taparon. Tuvieron que venir los vecinos, echarle tierrita y tal. Y me acuerdo cuando yo me fui, ya el hueco se estaba abriendo otra vez, porque lógicamente no está hecho con los profesionales y tal. No sé, el Transmilenio cada vez peor, el transporte cada vez peor. Pana, Dios mío. Y me dirán, bueno, pero los impuestos van a la policía, claro, para mantenerte seguro. Como dije, la delincuencia era cada vez peor y los mismos policías estaban robando, pana. Yo fui testigo de policías que frenaban gente nada más para sacarles una platita, como para... les faltaba dinero, entonces te decían, esa placa se ve sospechosa, ¿sabes qué? Dame tanto y te vas, cosas así. Y esa mierda yo la vi era en Venezuela. Entonces, tampoco a la policía, supongo yo, a la Policía Nacional no le pagan lo suficiente, porque si andan robando así es porque me imagino yo que no tienen el dinero. No sé, ¿qué más, pana? La educación pública. Pues los que yo conocí, las universidades públicas eran un desmadre, a los profesores no les pagan lo suficiente. Coño, entonces mi pregunta, independientemente de lo que opinan de todo eso, mi pregunta es, ¿a dónde coño van mis impuestos, pana? Porque yo no los veo, en mi calidad de vida no los veo. Como dije, en las calles no los veo. En la calidad de vida del más necesitado, pues no los veo, porque yo tenía una empleada que me contaba la situación y me contaba las cosas y ya era de un sitio muy humilde y me contaba la situación de todos y nada. Entonces ahí tampoco. En las universidades pues tampoco. Los maestros tampoco. Chamo, ¿a dónde van mis impuestos, hermano? En algo, en el transporte, no. ¿A dónde iban según yo? Pues a los bolsillos de quién sabe qué coño. Entonces, imagínense, ese cúmulo de sucesos. Entonces, la ciudad ya no es lo que era antes. Estoy teniendo problemas de agua, de bla, 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 bla. Me están detonando los impuestos y yo no veo a dónde coño van. y por años, no es como que... No, pero que esperaba que lo arreglaran las cosas en un mes. Por años, hermano, por años. No sé, ¿qué más? Entonces luego también fui ese diciembre a México y estuvimos todos en Navidad. Y dije, pues me voy. ¿Qué voy a hacer, hermano? Me voy. Yo me fui y allá tengo mi casa, tengo todo. Y me fui, hermano. Me fui por esos factores que estoy mencionando. Tenía una oportunidad mejor y aquí obviamente yo pago mis cosas, pero no me revientan como me revientan allá. Tengo la familia, tengo todo. Entonces, pues ahí tienen. Es por eso que, lamentablemente, porque no fue una decisión que tomé yo contento y sí, me voy. Con lo que me dolió. Tardé un montón de tiempo en adaptarme a no tener mis pan de bonos, a mi café colombiano y cosas así, pero... eso fue lo que pasó. No sé cómo están las cosas allá en Bogotá, pero ojalá esté cada vez mejor. Ojalá no tengan problemas de agua. No sé cómo está eso. Ojalá la delincuencia baje. Estoy pidiendo cosas que son un sueño, hermano. Aquí en Latinoamérica son un sueño, pero ni modo. Si Bogotá fue la ciudad que me ayudó a establecer al menos la base de mi sueño. El resto de mi sueño lo hicieron ustedes. Pero Bogotá fue la ciudad que me abrió las puertas y me dio la oportunidad de ejercer mi sueño. Entonces, si esa ciudad me dio esa oportunidad, yo les deseo algo que
aunque suene como un sueño, ojalá que pueda ser cumplido y que Bogotá sea lo que merece ser, una ciudad modelo y capital de Latinoamérica, porque es una ciudad hermosa, maravillosa, con gente preciosa y ojalá que todo le salga bien. Esos son mis deseos acá desde Mazatlán, México. Y bueno, ahí tienen un video largo, pero hasta fónico me quedé, pero bueno, ahí tienen. Ahí nos vemos la próxima en estos videos de chismecito, chismecito. Y ojalá ya les haya gustado y nos vemos.